1, versículo 16. Hoy quiero hablar, no me avergüenzo del Evangelio. Okay. Así se llama, no me avergüenzo del Evangelio. Y en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Puede sentarse en esta tarde. Quiero hablarle por el tema no me avergüenzo del Evangelio. El que escribe al libro de Romanos es el apóstol San Pablo. ¿Okay? Pablo lo escribe en los años 57, de 57 a 58, en la primavera del 58, después de Cristo. Empieza a escribir al libro de los Romanos. Los historiadores, que Pablo tenía discípulos en Roma. De hecho, Pedro nunca fue apóstol de los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos o nacidos en Israel, de descendencia judía. ¿Cuántos se están entendiendo? Entonces, Pedro se dedicó a evangelizar a puros judíos y Pablo se dedicó a evangelizar o discipular a puros gentiles. O sea, esa era la línea que tenían, y lo vemos en el libro de Gálatas capítulo 1, cuando Pablo va a buscar a Pedro para entablar una conversación en cuanto al apostolado. Y lo vemos en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 11, cuando Pablo le llama la atención a Pedro y le dice: Pedro, tú siendo judío, obligas a los gentiles a judaizarte. Dice, pero no vives como judío. Nosotros siendo judíos por nacimiento, vivimos como judíos, dice, vivimos como gentiles y estamos obligando a los gentiles a judaizarse cuando por la circuncisión no viene la salvación. Y yo sé que usted no me entendió todo lo que le acabo de decir, pero en otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo a Pedro es que circuncidarse o guardar las costumbres judaicas no necesariamente significa que alguien se va a salvar siendo gentil. Más parafraseado, ¿verdad? Más fácil. Entonces, Pablo le escribe a los romanos, ¿okay? Y le escribe esta carta estando en Corinto, hospedado por uno de sus discípulos, Gayo, así se Gayo con Y, Gayo. Entonces, escribe la carta a los corintios porque en Corinto, porque en los romanos, o los cristianos en Roma, tenían un problema. Había mucha idolatría y muchos dioses. Acuérdense que quienes crucificaron a Jesús no fueron los judíos. Por eso es que los testigos de Jehová se equivocan cuando ponen a Jesús, que Jesús fue crucificado así. Hoy sí me vamos a meter en problemas, vamos a mencionar nombres. Y se está grabando. Los testigos de Jehová dicen que Jesús murió así. Porque los judíos crucificaban así. Pero los romanos crucificaban así. ¿Okay? La Biblia en Deuteronomio dice: maldito el hombre que es colgado en un madero. Los judíos colgaban, los romanos crucificaban. Entonces ahí es donde se equivocan, porque los judíos nunca crucificaron a Jesús. Lo crucificaron los romanos a manos de Poncio Pilato por orden de los judíos. Nosotros estamos entendiendo, ¿okay? Entonces, esa es la controversia que existe entre si así o así. Pues déjeme decirle que fue así. Por eso viene la palabra crucifixión. ¿Estamos entendiendo? Entonces había ese problema, había ese conflicto. Entonces Pablo les empieza a escribir, les escribe y le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Le voy a decir por qué Pablo empieza a decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque en aquel entonces era una vergüenza predicar de un Dios que, de acuerdo a las costumbres romanas, era maldito. ¿Okay? La cruz, hay una cruz, mire, véala ahí. Aquí hay una, mire. Que aquí hay una cruz. ¿Okay? La cruz viene del símbolo del dios Tamuz, Te. ¿Okay? Entonces, cualquier persona que era colgada, aquí solamente se colgaban a los ladrones, los asesinos, todos los maleantes en aquel entonces. Entonces, la cruz no se ocupaba para matar a alguien. La cruz era un objeto de tortura. O sea, la intención de crucificar a alguien no era para matarlo, sino para torturarlo y después
lo mataban. O sea, esa era la intención de una cruz. Entonces, cuando colgaban a alguien, cuando crucificaban a alguien, aquí en esta parte de acá, donde uno se sienta, le ponen algo para que se siente y el cuerpo se sostenga. Porque si usted se crucifica y se sostiene solamente de las manos y de los pies, el cuerpo, el peso del cuerpo lo bota y se desgarra. Entonces, cuando las personas eran crucificadas, aquí había una sentadera donde se sienta el cuerpo y se sostiene. Y la intención de eso era torturar al individuo que estaba crucificado, de tal manera que el individuo podía pasar 8 a 9 días crucificado. Entonces imagínate sangrando después que te azotaron, crucificado y los cueros por encima. Esa era la intención, se iban a las Gólgatas, donde fue crucificado Jesús, donde se iban, y había mortandad. Entonces la intención era, y le colgaban aquí encima, aquí sobre ellos, a su cabecera, le ponían el pecado por el cual la persona estaba siendo crucificado. Con Jesús, en el caso de Jesús, le pusieron Jesús, Rey de los Judíos. Lo que los judíos le dijeron a los romanos que le pusieran a Jesús en el título era Jesús, el que dice ser Rey de los Judíos. Pero los romanos se equivocaron y le pusieron Jesús, o sea, INRI, Jesús, Rey de los Judíos. Entonces, la intención de esto era, de la cruz, era torturar al individuo que estaba siendo crucificado. La cruz no es símbolo de salvación, no es símbolo de muerte, sino símbolo de tortura. Esa era la intención de crucificar a los individuos. Cuando Jesús fue crucificado, crucificaron a su mano derecha y a su mano izquierda un ladrón. Uno de ellos se salvó, el otro se condenó, y nosotros sabemos la historia. Entonces, esta cosa pesa. El que yo vaya de repente a Roma, ¿okay?, donde Roma tenían dioses, Dios del sol, Dios de la luna, Dios de ¿cómo se llama? De la sensualidad, ¿cómo se llama esta? Recetas que le llaman a veces, que le llaman afrodisíacas y todas esas cosas. Tenían un montón de, o sea, tenían un montón de dioses. Entonces, viene Pablo y les empieza a decir, yo creo en un Dios, ¿okay?, que fue crucificado, que de acuerdo a sus costumbres es maldito. Bien, eso es lo que significa alguien que es crucificado. Entonces Pablo les manda una carta a los romanos, ¿okay?, donde se predicaba el evangelio, porque dicho sea de paso, Israel fue conquistada por Roma. Israel ha sido conquistada 37 veces. Y entre esas 37 veces han habido judíos que han sido exiliados, han salido de Israel, como lo fue en este famoso que descubrió América, Cristóbal Colón. Eran judíos que eran tenidos en poco, les decían judíos marranos, tienen diferentes expresiones, diferentes títulos que les ponían. Entonces, cuando Israel es conquistada, mucha gente sale. Entre toda esa gente que emigra, estaban los cristianos, que eran judíos, que habían creído el evangelio, y se habían ido para Roma. Entonces, el problema de los cristianos era que andaban predicando de un Dios que se consideraba maldito, porque había sido crucificado en una cruz. Entonces, cuando Pablo predicaba y la gente hablaba de Cristo, la gente decía, mire qué buen ejercicio, un día lo vamos a poner a hacer ejercicio con esta cosa. Entonces, la gente decía, vos me estás predicando de un Dios que enseñan en Israel y que de acuerdo a nuestras costumbres es maldito. ¿Y ese es tu Dios? ¿Es un Dios maldito? Entonces daba pena predicar el evangelio. En aquel entonces daba vergüenza predicar el evangelio. Imagínate llegando a la calle, mire, mi Dios fue crucificado. Ese es mi Dios. Entonces Pablo le escribe esta carta al libro a los romanos, a la gente que estaba ahí, que no se avergüencen del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Empieza a motivar a los cristianos que están en Roma, empieza a darles ánimos para que no necesitan predicar. Por eso se predica de un Dios o de un Cristo crucificado, pero también se predica de un Cristo resucitado. Si Cristo nunca hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, nuestra fe es activa y es poderosa. Entonces yo le traigo en esta tarde a no avergonzarnos del evangelio. Hubieron hombres que dieron su vida
porque este evangelio llegara hasta donde estamos nosotros. Hubieron hombres que nunca se avergonzaron a pesar de llegar al punto de la muerte. Hoy estamos en el 2015 y pareciera que tener, como le denomina la gente, entre comillas, una religión es pecado, es malo, o es señal de vergüenza. Los mexicanos dicen, todo mundo sigue a Juan, ¿no? Donde va la corriente, ahí voy. O sea, donde vaya aquel, allá voy. Y como todos hacen lo mismo, no hay problema. Cuando todo mundo hace lo mismo, nadie es criticado porque hace lo mismo. Pero cuando alguien trata de ser diferente, si se ha dado cuenta en la familia que dice, todos mis hijos me han salido bien, nada más ese es el medio raro, callado, no habla, no dice nada. Pero estos son normales. Cuando alguien es diferente, tiende a ser marginado. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de Cristo, nos marginan. Una religión, valga la redundancia, religiosa, una religión llena de reglas que hay que seguir, cuando no saben que el evangelio es poder de Dios. Sí, Dios no me necesita a mí, yo necesito a Dios. El que yo siga a Dios no es porque yo lo encontré, es porque Él me encontró y dijo, sígueme. El que los discípulos, cuando Jesús los llamó en Mateo capítulo 4, versículo 17, y empezó a llamarlos, no es que ellos decidieron seguir a Jesús, es que Jesús los llamó primero. Y les dijo, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Nadie encuentra a Dios, Dios nos encuentra a nosotros. Y una vez que Dios nos encuentra a nosotros, nos hace un llamado para servirle. La iglesia no es una religión donde te quieran quitar, donde te quieran zafar, donde te quieran cambiar. La iglesia es una institución que Dios ha puesto en la tierra para yo poder servirle a Dios, en lo cual es un privilegio servirle a Dios. Yo necesito a Dios, y donde encuentro yo a Dios, y Dios ha establecido esta iglesia para yo venir y tener un encuentro con el Maestro, que no se limita solamente a la iglesia, pero que Dios establece una iglesia para desarrollar mi potencial. El que yo esté en mi casa y le hable el espejo no se va a convertir. El que yo esté en mi casa y le hable al sofá, el sofá no va a adorar a Dios. El que yo esté en mi cuarto y le hable la cama no se va a levantar y va a caminar. No, ahí puedo tener una experiencia con Dios. Pero donde yo voy a desarrollar el talento, lo que Dios me ha dado es una congregación donde yo me paro, donde yo canto, donde yo ministro, y la gente puede ser ministrada por Dios a través de mí en el lugar específico donde Dios me tiene. Para mí, para usted, el que haya una iglesia llena del poder de Dios y con los principios bíblicos es una bendición, y el beneficiario soy yo más que la iglesia. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces quiero que entienda que hubieron gente que dieron su vida por el evangelio. Hoy ser cristiano es más fácil que antes. Sin embargo, hay gente que todo le da vergüenza. Yo quiero que venga conmigo al libro de Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 8. En Hechos capítulo 6, versículo 8, encontramos a un hombre que dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, ahí encontramos a este Esteban que aparece en el capítulo 6, mismo de Hechos, que era uno de los servidores de la mesa. ¿Sabe qué le hicieron a este hombre? En el capítulo 7, ¿okay? Capítulo 7, versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, el que hacía milagros, prodigios, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué le pasó? Durmió. Ese hombre, en el capítulo 6, versículo 8, dice que hacía milagros y prodigios
en medio del pueblo. Pero en el capítulo 7, versículo 58, vemos ese hombre lleno de fe, de poder del Espíritu Santo, siendo apedreado por predicar el Evangelio. ¿Sabe qué significa eso? Eso es dar la vida en fe por algo que nosotros creemos. Ese hombre, usted está sentado hoy en día acá y nosotros aprendemos de él. Esteban no sabía el impacto que eso iba a hacer y no sabía que después de más de años, siglos adelante, iba a haber un hombre como yo y como otros pastores hablando acerca de Esteban. Él no sabía eso. Él simplemente lo hizo con fe. Dio su vida, fue apedreado por causa del Evangelio. ¿Sabe qué? Eso se llama fe. Esos son los mártires de la iglesia, que dieron su vida para que usted y yo podamos conocer el Evangelio hoy en día. Eso significa tener poder. Cuando nosotros hablamos de eso, mañana, el próximo domingo, que alguien lo invite a usted a parrandear o a hacer algo, usted dice, yo creo y valoro lo que Jesús hizo y lo que los hombres escritos en la Biblia hicieron para que yo tenga el Evangelio. Nadie tiene excusa porque hubieron hombres que dieron su vida porque creían y sabían que el Evangelio es poder de Dios. Hoy no tenemos excusa. Allá afuera el mundo está trayendo de traer la gente a la perdición. Hombres dieron su vida por el Evangelio. Cuando usted le pregunten y le diga, ¿usted va a la iglesia? Pues sí, yo voy, usted sabe. ¿Y qué te sentís ser así? Pues es que no hay de otra. Y el mundo se va a perder y tengo que estar en la iglesia porque si no estoy en la iglesia me voy a quedar. Igual se va a quedar y está perdido dentro de la iglesia. Cuando uno se casa, no se casa porque se anda quemando, se casa porque está enamorado. Cuando uno va a la iglesia porque vive enamorado de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. No porque mami ni papi lo andan puchando, ándale, camínale. No porque la esposa dice, ándale pues, vamos, ay no, ándale, vamos. Vamos y hoy encargamos el baby. Ok. Si no, no es eso. Uno va a la iglesia porque está enamorado de Dios. Uno dice, apúrate, porque me espera mi Señor. A tales horas me espera mi Señor. Eso es vivir enamorado. Usted sabe cuánta gente se va a quedar por menospreciar y no tiene excusa cuando nosotros encontramos que hubo gente que dio su vida por predicar el Evangelio. ¿Y cuánta gente hoy en día lo está menospreciando? Cuando ese día venga, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, la gente que uno pensaba que se iba a ir para el cielo, es la gente que se va a quedar. Dice, wow, ¿y yo qué te pensaba ver aquí, mano? No, me ganó el otro que te cuento. Porque nosotros como cristianos no tenemos excusa cuando nosotros escuchamos que hubo gente, no que sufrió insultos, que fue apedreado. Y hay gente que no puede llegar a la iglesia por un rumor negativo, por algo que dijeron, por algo que le hicieron. ¿Cuánta gente podría vender lo que Jesús ha hecho por andar divagando y perdiendo el tiempo en cosas que no traen beneficio? Y no me estoy refiriendo a trabajar, hermanos, cuando hay que trabajar y hay que hacer, yo entiendo, Dios conoce nuestros corazones. Me refiero a menospreciar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a menospreciar el Evangelio, a avergonzarnos de decir, mire, yo soy cristiano, yo no puedo pecar. La gente menosprecia lo que Jesús hizo, pero sigue pecando, andan su pecadito abajo, déjame agarrar su pecadito abajo. Nadie lo sabe, ahí lo tengo escondidito, pero nadie lo sabe. Nadie se defiende, todo bien tranquilo hasta que el pecado no sale a la luz. ¿Ah? ¿Sabe que cuando David pecó? Tranquilo, la Biblia dice en el libro de Proverbios, este es el andar y el caminar de la mujer adultera, como cuando se sienta a comer, come, se limpia la boca y dice, aquí no pasó nada. Ese es el proceder de la mujer adulta. Ese es el proceder del pecador o de aquel que conoce a Cristo y tiene el pecado. Guardadito, nadie lo conoce. Me lo descubrieron. Ay, no, pero fíjese que yo, por eso. Cuando David cometió adulterio, no decía nada, bien tranquilo, mira, tranquilo.
Cuando Natán le cuenta la historia a David, David se siente descubierto y sale a la defensa. Así es el ser humano. Mientras no le conduzcan sus sinvergüenzadas ni sus tonteras, está bien tranquilo. Le sacan el pecado y se siente a la defensa. Eso es avergonzarse del Evangelio, no solamente en palabras, sino en hechos. El Evangelio, iglesia, es poder de Dios. Y cuando nosotros sabemos y entendemos que el Evangelio es poder de Dios, me trae un beneficio a mí. No voy a vivir a la perfección porque nadie es perfecto, pero voy a tratar el máximo, lo mejor de no pecar. Voy a tratar lo mejor de ser yo de acuerdo a Dios, lo mejor que Dios pueda cambiar y transformar. Estos hombres dieron su vida por el Evangelio. Y la gente siga con niñerías, perdiendo el tiempo allá en el mundo, en todo el mundo, perdiéndole por no servirle a un Dios vivo que dio su vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, mire lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo una gran, persecución. Perseguían a la iglesia. Y esos hombres se mantenían fieles. ¿Cuál es la persecución que nosotros como iglesia sufrimos hoy en día? Ninguna. Iglesia, ¿quiere que le diga algo? Hoy nadie nos sigue. Aquí en los Estados Unidos hay libre expresión, nadie nos sigue. Es al revés, nosotros seguimos el dinero y el trabajo y los quehaceres y los placeres y los deseos mundanos. Nosotros aquí vemos que la iglesia era perseguida. Aquí los cristianos en los Estados Unidos somos modernos, nos hemos materializados, aquí no sufrimos persecución. Aquí nosotros somos los que seguimos al pobre diablo. El pobre diablo está bien apaleado y dice, ya suéltenme. El pecado está bien apartado, pero uno lo anda siguiendo. Ya suélteme, dice el pecado. Ya pequé mucho, hasta el pecado se cansa de pecar. Ya suéltame en el trabajo. Es que yo quiero overtime. Y Dios dice, cálmate. Deme en overtime. Cálmate. Hello. Aquí no padecemos persecución. Aquí no existe la persecución en los Estados Unidos. Aquí hay libre expresión. Nos podemos expresar. Aquí alguien te pega y vas a la policía, lo demandas, levantas una multa y la persona va preso. En nuestros países le pegas, salís corriendo y el policía llega después de 4 días. ¿Qué le pasó, don? El ojo morado. Póngase el limoncito ahí para que se le vaya y después levantamos la demanda. ¿Me estoy explicando? Entonces, el evangelio que nosotros estamos viviendo en los Estados Unidos no se compara al evangelio que la Biblia describe. Es fácil. ¿En qué? En que nosotros lo único que tenemos que hacer es renunciar a los deseos mundanos, como dice el libro de Tito, renunciar a todo aquello que nos hace daño y valorar lo que el evangelio dice que es poder de Dios. Hubieron hombres que sufrieron por causa del evangelio, y eso lo encontramos en el mismo libro de Hechos, capítulo 22. Déjeme seguirle enseñando. 22. ¿Lo tenemos? En el 22:1 dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Este es Pablo. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, dice, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo dice, cuando el sumo sacerdote también como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos a quienes también recibí cartas para los hermanos, y fue a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieren allí, para que fuesen castigados. Esto es lo que Pablo hacía. Pablo castigaba a la gente, la maltrataba, la metía a la cárcel.
Versículo 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Eso es lo que hacía Pablo. Ser cristiano en aquel entonces, teniendo a uno que se llamaba Saulo y después fue Pablo, que iba a las sinagogas. ¿Ustedes saben qué son sinagogas? Las sinagogas, las iglesias no existían. Existían las sinagogas, que eran casas donde se hacían servicios. En los años, en el siglo IV, en el siglo V, por ahí así fue que se empezó a tener iglesias. Pero antes del siglo IV, del siglo V, no habían iglesias. Habían sinagogas, que eran pequeñas casas, como las que hacemos aquí en la iglesia, que se llaman casas de restauración, donde se compartía la palabra de Dios. Entonces, si Saulo estuviera vivo y viviera en Hastings, Nebraska, Saulo no estuviera convertido, pero estuviera vivo sin convertirse a Cristo, Saulo podría ir a la casa de Yoandi y agarrar a todos los que se unen a la casa de Yoandi y azotarlos. Porque eso es lo que Pablo hacía en cada sinagoga. O sea, unas casas, y azotaba a la gente. Eso es lo que Pablo hacía. Llevaba a la gente presa, la azotaba, y hizo, dice en el libro de los Hechos, que muchos negaran la fe. Ahora imagínense que este hombre se convierte a Cristo y empieza a predicar el evangelio, y la gente queda impactada. En esta tarde yo te quiero enseñar y quiero decir que no hay razón por qué avergonzarse del evangelio. Hubieron gente que dieron su vida y sirvieron a Cristo. Hubieron gente que perdieron todo por servir a Cristo. Estamos en el 2015 y no es posible que nosotros, yo no sé si usted, pero lo voy a decir, nos avergoncemos del evangelio en nuestros trabajos, en nuestros lugares. ¿Qué haces en la iglesia vos? Le preguntan. Pues yo ahí voy porque no tengo nada que hacer. No, pero ¿te gusta, no te gusta? Más o menos. ¿A qué iglesia va usted? Yo voy allá, a la 9th Street. Ya no es sin Cristo Poder de Dios. ¿Y le gusta? Pues yo voy ahí porque no hay donde congregarse. ¿Me entiende? O sea, ¿qué más puedo hacer? Yo quisiera que Pablo estuviera vivo y Pedro. Así yo fuera ferviente seguidor de Pedro, de Pablo. Si Pablo y Pedro estuvieran vivos, ya nos hubieran azotado por cómo caminamos a veces, empezando conmigo. ¿verdad? Si nosotros empezamos a avergonzarnos del evangelio, de lo que Jesucristo hizo, nunca va a fluir poder a través de nosotros. El evangelio es poder de Dios. Y cuando yo me siento orgulloso, no de una religión, sino de llamarme cristiano, que Cristo es el centro de mi vida, todos los atributos de Dios, toda la bendición de Dios, toda su manifestación de Dios puede fluir en mí y a través de mí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios puede hacer cosas grandes y milagrosas. ¿Quiere que le diga cómo nosotros nos avergonzamos del evangelio? Es cuando nosotros empezamos a hablar cosas contra el evangelio, equivocadas. En el libro de Colosenses, en el libro de Efesios dice la Biblia: haced morir pues en vosotros lo terrenal. Cuando las malas palabras salen de mi boca, ahí no puede haber poder de Dios. Cuando las ganas de desearle mal a alguien, ahí no puede haber poder de Dios, porque eso no es el evangelio. Cuando la burla y la crítica y la difamación sale de mi boca, ahí no puede haber poder de Dios. Santiago dice, no podemos ser de dos fuentes. Una fuente no sale agua dulce y agua amarga, sale en una sola fuente. Cuando nosotros minimizamos el poder de Dios, cuando de nuestra boca, en lugar de salir cosas buenas, salen basuras y tonterías. Yo no puedo creer que yo me pueda parar aquí a ministrar cuando de mi boca salen puras maldiciones. Yo no puedo ir allá afuera a la calle y decir, soy cristiano, conozco el evangelio, y esperar que Dios se manifieste en mí y a través de mí, cuando en la escondida, cuando nadie me ve, estoy criticando, estoy deseando el mal al prójimo, estoy deseando la desgracia, estoy deseándole el mal a aquel, estoy hablando groserías, estoy hablando vulgaridades, no solamente groserías, obscenidades salen de mi boca, y esperar que Dios use mi boca
para que esa palabra y ese canto que salga pueda tocar a aquella persona, pueda ministrar a aquella persona, pueda hacer un milagro, si de mi boca salen puras tonteras. No es solamente tener una Biblia, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no fluye el poder de Dios porque yo le puedo tener envidia y rencor a él? Ahí no fluye el poder de Dios. Oh, hoy sí voy a ser grave, y eso existe. Minimizamos el poder de Dios cuando hay una competencia. Minimizamos el poder de Dios cuando a ver quién de los dos toca mejor la guitarra. ¿Quién de los dos toca mejor la guitarra? Cuando hay competencia. Vos te vestís de verde, yo me visto de azul. Vos te vestís de azul, yo me visto de amarillo. Vos te vestís de rosa, yo vengo purple. Minimizamos el poder de Dios. Dios no puede fluir. Hello. Minimizamos el poder de Dios cuando pasamos 8 horas. Óigame bien esto. El poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. Pero paso en mi casa 4, 5, 6, 7, 8 horas. Un aparato cuadrado que se llama televisor, ministrando mis ojos, ministrando mis oídos, ministrando mi alma. Sin leer la palabra de Dios, sin tener un tiempo de intimidad, sin tener un tiempo de lectura, sin tener un tiempo de reflexionar, entonces paso todas por largo tiempo distrayéndome. Cuando yo vengo a la iglesia, estoy esperando que por arte de magia, al levantar mis manos, Dios me toque. Dios no fluye porque tengo un Dios que me está ministrando en mi casa. Pero vengo a la iglesia donde puedo encontrar a un Dios que quiero que solamente me solucione mi problema. Hello. Minimizamos. Para algunos, el evangelio es poder de Dios. Para otros, será condenación. Por eso es que dice Corintios capítulo 1, versículo 18, si no me equivoco, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hello. ¿Están entendiendo lo que les estoy enseñando en esto? Entonces, ¿cuánta gente, el evangelio no es poder, no fluye nada? Nada puede fluir. Porque no hay una vida de intimidad, porque no hay una vida de consagración. Yo no me consagro al venir a la iglesia, yo me consagro en mi casa, pero cuando vengo a la iglesia manifiesto lo que Dios tiene en mí. Cuando yo salgo afuera al trabajo, con los vecinos, con los amigos, manifiesto la intimidad que yo tengo con Dios, porque yo valoro que el evangelio es poder de Dios. Yo no vivo una religión, vivo una relación con Cristo. Mi relación con Cristo en el evangelio me hace ser no una persona perfecta, pero me hace ser una persona diferente, y se ve en mi forma de hablar, se ve en mi forma de moverme, se ve en mi forma de presentarme, se ve en mi forma de caminar, se manifiesta, porque por sus frutos se conocen. Cuando yo tengo el evangelio y conozco el poder de Dios y conozco lo que es el evangelio, yo puedo respetarte y reconozco y valoro lo que podés aportar a la iglesia, porque conozco que tenés el evangelio y valoro lo que sos en la iglesia. Pero cuando no entiendo ese poder de Dios, en cuanto pueda agarrar un martillo y quebrarte el cráneo, te lo quiebro. En cuando yo pueda zafarte, quitarte y estafarte dinero y quitarte tu posición en la iglesia, te lo quito, ponete abusado. Eso no es evangelio, eso no es poder de Dios. Hello. Cuando vivimos llenos de poder del evangelio, respetamos, honrando. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice que hay que sujetarnos a nuestras autoridades. El versículo 7 dice, pagad a todos. Al que honra, honra. Hello. ¿Lo estamos entendiendo? Ya me gustó esto, así, una foto. ¿Entendemos? Entonces, cuando nosotros sabemos del evangelio, nuestra vida será diferente, será transformada. Viviremos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo le motivo que hoy, sé que el día no se presta, pero mañana, si usted tiene una oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, vaya y hágalo. Y cuando alguien te diga, ¿y qué religión sos? Ninguna. Y si voy a tu iglesia, ¿me van a cambiar? No, te va a cambiar Cristo, si querés. Cristo no cambia al que no quiera. No hay problema. Dios no obliga a nadie.
Dios nos está llamando a la iglesia a servir. Nos está llamando a trabajar. El servir no es cuestión de una carga, es cuestión de un compromiso que tenemos con Dios. Y servimos con qué alegría y con qué regocijo. Cuando yo leo la historia de Esteban y veo Pablo, que Pablo era tan malo, o Saulo era tan malo, que después le cambiaron el nombre de Saulo a Pablo. Era tan malo que arrastraba a la gente. Imagínate que te arrastren por decir, Cristo es mi Señor. Ahora, no lo arrastraban a pie. En aquellos entonces los romanos daban sus caballitos, último modelo, agarraban a aquel, lo arrastraban. ¿Negás a Cristo? No, te sigo arrastrando. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí, te sigo arrastrando. O la sinagoga en aquel entonces. Y seguían, su fidelidad era grande. Entonces yo le motivo a usted que no se avergüence la posición. Usted quiere trabajar así, que te encuentre Dios trabajando, que te encuentre Dios dando lo mejor donde estés, que te encuentre Dios dando el 100%, no importa quién te lo vea, quién no te lo vea, que cuando Cristo venga puede decir, bienvenido siervo, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de mi Padre, entra al gozo, pásale por acá, porque no estuviste como modelo. Es que conmigo se ve más bonita la iglesia. Es que si yo no estoy aquí en la iglesia se ve más vacía. No, si a veces Dios ni ve. ¿Cuántos? Dios empieza a contar y dice, ¿cuántos vinieron a la iglesia, Ángel? Y dice, vinieron tantos. Y Dios dice, ¿cuántos? Y dije, yo no vi aquel, no había aquel. No, pero ahí estuvieron, sí, pero como que si no estuvieran. Porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. ¿Quién estuvo en espíritu? ¿Quién estuvo en corazón ahí? Fulano. Ah, sí, mira, anotale ahí, ponele ahí. Sí, no es porque se vea más llena, más vacía, porque se vea conmigo hace la diferencia. No. Hello. Que no lo encuentre Dios como modelo. Estoy esperándote, Señor. Con una sonrisa. ¿Y qué haces, Oscar? Nada, aquí esperándote. Imagínense así. Y no vas a hacer nada, vos. Ni que te estoy esperando. Ponete a trabajar y en lo que pones a trabajar yo llego y te recojo. Ah. Eso es el Evangelio. Y esto es lo que no les gusta a la gente, que un pastor les hable así. Ustedes quieren prosperar, Dios les va a dar millones, les va a dar casa. Yes, pastor, yes. No, póngase a trabajar y Dios lo va a bendecir. ¿Va? Dios te va a poder. Yeah, pastor, profetíceme que Dios me va a dar un avión. No te va a dar nada, una carreta te va a dar para que vayas a evangelizar los que tenés a la esquina que no salías a evangelizarlos. Pastor, profetice que el Señor nos va a dar papeles. No te va a dar papeles, no te va a dar nada y no te compones. Pastor, diga que yo voy a recibir el milagro. Si a lo mejor lo recibís, a lo mejor no recibís, pero hay que ponerse a trabajar. Jesús mandó a sus discípulos a predicar ese evangelio. ¿Sabe qué es lo que necesitan nosotros como iglesia? Salir a evangelizar, salir a evangelizar. Mira, yo soy cristiano y te presento el evangelio de Cristo y no te da pena, vos. Para nada, al contrario, es una honra predicar el evangelio de Jesucristo. No le da pena a usted decir que es cristiano y a vos te da pena decir que sos ladrón sin vergüenza y andas engañando a tu mujer. No te da pena eso. No te da vergüenza que estás casado y andas viendo a otras mujeres. Eso te debería dar vergüenza. ¿No te da vergüenza que andas estafando al gobierno? Eso te debería dar vergüenza. ¿No te da vergüenza decir malas palabras? Eso te debería dar vergüenza. ¿No te da vergüenza decir obscenidades? No, eso te debería dar vergüenza. ¿No te da vergüenza andarle faltando el respeto a tu papá, a tu mamá, a tu supervisor? Eso te debería dar vergüenza. Pero predicar el evangelio de Cristo no tiene por qué ser vergüenza. Hello. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero ¿cuánta gente se puede avergüenzar del evangelio? Mucha gente. Así que usted y yo vamos a hacer algo bien importante. Vamos a hacer una oración. Y vamos a participar de la Santa Cena en esta tarde. Pero vamos a hacer una oración. Así como usted está. Yo quiero que usted y yo podamos decirle al Señor hoy en esta tarde, Señor, yo no me avergüenzo del evangelio a pesar de que he fallado. A pesar de que soy imperfecto. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. A mí no me importa... en mi fe no me importa lo que diga mi vecino, mi primo, mi mamá, mi papá, porque hay gente, Jesús le dijo a la gente, mira, el que no niega padre, ni madre, ni hijos, ni hermanos, no puede ser digno de mí, no puede seguirme.
Señor, amo a mi papá, amo a mi mamá, amo a mi familiar, pero yo te quiero servir. Yo renuncio a eso, no me da vergüenza decirlo. ¿Cuánta gente se avergüenza? Así que usted y yo hoy en esta tarde vamos a poner nuestras almas delante del Señor. Y le vamos a decir, Señor, yo no me avergüenzo. Padre, en esta tarde te queremos decir que no nos avergonzamos de ti. No nos avergonzamos del sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. No nos avergonzamos, Señor amado, de nada. Padre, al contrario, valoramos lo que Esteban hizo al predicar tu evangelio y al morir por causa de tu evangelio, que nos sirve de inspiración a nosotros. Padre, no me avergüenzo, Señor amado, de decir que soy cristiano en la iglesia, fuera de la iglesia. No me avergüenzo, Señor amado, cuando voy a los lugares, al trabajo, a las calles, que me vean como cristiano, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hoy en esta tarde yo afirmo el llamado que tú me has hecho, que este es el evangelio, Señor amado, que tiene poder. No me avergüenzo, Señor. Así la gente no quiera creer, no me avergüenzo del evangelio. Así la gente se pueda burlar de nosotros, Señor amado, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Padre, cambia mi forma de ser, que con mis hechos y con mis actitudes no demuestre lo contrario de avergonzarme del evangelio. Señor, hoy en esta tarde ponemos nuestra vida. Señor, y hoy te pido por la iglesia que tú la bendigas poderosamente. Señor amado, los compromisos que estamos haciendo, Señor, son importantes. Y hoy nos comprometemos a servirte, a honrarte, a glorificarte de una manera poderosa. En esta tarde, así como está.